Buenos días, hermanos. La gloria sea para el Señor esta mañana. Damos honra y gloria a su nombre porque Dios es bueno y nos permite disfrutar una vez más la predicación de su palabra, el mensaje que el Señor ha preparado para nosotros. Así que dispongámonos, ¿verdad?, con un corazón dispuesto, el Espíritu que esté también guiándonos y enseñándonos en todo lo que el Señor quiera hablarnos esta mañana. El título, hermanos, de esta predicación: las bendiciones en Cristo. Vamos a basarnos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, y dice la palabra del Señor en el verso número 3. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo dice acá que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿donde? En los lugares celestiales. Esta es una declaración, hermanos, que deberíamos de resaltarla, de tomarla muy en cuenta, más en la época tan materialista en que estamos viviendo, una sociedad que idolatra la salud, las riquezas, la buena vida, y lo más triste es que algunos han querido acomodar el mensaje de la palabra del Señor a este mundo, a estas cosas, a este estilo de vida en el cual estamos viviendo, acomodando el mensaje del Evangelio a esa forma de pensar, cosa que está en contra de lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso hay tantas personas hoy en día que han abrazado el llamado evangelio de la prosperidad. Si somos cristianos, dicen ellos, ¿verdad? Si somos cristianos, dicen, deberíamos prosperar económicamente. Debemos disfrutar de muchas posesiones porque somos hijos del rey y debemos vivir como tales. Es la aseveración más sacada totalmente de contexto y del mismo texto del verso, hermanos, de un versículo que no dice la palabra eso. Y este evangelio lo que trata de hacer es, bueno, yo no le llamaría un evangelio, más bien es una herejía. Esto trata de hacernos creer que la mayor preocupación de Dios es hacernos felices, no santificarnos, ¿no? Es llenarnos de riquezas, no que sacrifiquemos, ¿verdad? Como vimos en la escuela dominical, y que se preocupa más por nuestro bienestar físico y material que por lo moral y espiritual. Este es el trasfondo del llamado evangelio de la prosperidad, de esta enseñanza falsa que se da, hermanos, donde se pone como un Dios el mensajero cuya única responsabilidad es responder a todos nuestros llamados y asegurarse de que estemos gozando de la vida. O sea, ponemos a Dios como aquel que tiene que cumplir todo lo que nosotros queremos, todo lo que le pedimos, todo lo que le exigimos al Señor. Oigan, hermanos, nosotros, que dice la palabra que quién es el hombre, no es nada delante de la presencia de Dios, pero sí muchos le exigen a Dios. Tratan de obligar a Dios a conceder respuesta para sus oraciones, a conceder lo que están pidiendo para sus posesiones de este mundo. Y lo ponen como el servidor nuestro, no entendiendo que más bien nosotros somos los que tenemos que servirle a Él, los que tenemos que gozarnos en el servicio al Señor, y no Él dándonos y supliendo todas las cosas que nosotros pedimos. Y la palabra dice que Él no nos contesta, hermanos, muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque pedimos mal, porque pedimos para nuestro bienestar, nada más físico, de riqueza, pero no pedimos pensando en el bienestar espiritual, en lo que podemos alcanzar, en la dicha que tenemos de servirle al Señor, sino en lo que nosotros queremos. Y esto es lo que esta herejía enseña, que Dios es nuestro servidor y que como yo soy su hijo, Él me tiene que obedecer a mí en todo lo que yo le pida y le exijo a Él. Nosotros no somos nada, hermanos, para exigirle al Señor que nos dé nada. Él nos bendice, Él nos da
Él nos llena de su gracia. ¿En qué? En su amor, en su inmenso amor, en su misericordia, porque Él nos ve con ojos de misericordia a nosotros. Por eso Él nos da, hermanos, no porque exigidamente Él tenga que darnos algo. Y la palabra nos ha enseñado que cuando nosotros servimos al Señor, que cuando nosotros estamos sacrificándonos por el Señor, estamos dándole todo a Él, el Señor trae la bendición sobre nuestra vida, pero no por lo que nosotros hacemos, sino porque a Él le place bendecirnos, porque Él nos tiene amor, porque Él nos amó, hermanos, desde el principio. O sea que Dios no está para complacernos nuestros gustos. El Señor no sacrificó a su Hijo, a Cristo Jesús en la cruz, Dios Padre dando a su Hijo para que nosotros estemos disfrutando de los goces del mundo. No, hermanos, todo lo contrario. Dice la palabra que Él se dio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros ahora le sirvamos, para que sacrifiquemos esta carne, esta vida, todo lo que tengamos para servirle, para agradarle a Él, para que Él se goce, para que Él se digne en bendecirme a mí. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra y no lo que se enseña en esta herejía, mis hermanos. Por cierto, hermanos, nuestro bendito Salvador no murió en la cruz para darnos riqueza, salud, vida cómoda, placentera en esta vida terrenal, sino ¿para qué? Para hacernos santos, dice su palabra. Como Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, hermanos. En toda nuestra manera de vivir. Y por lo tanto, disfrutamos de los bienes terrenales que Dios derrama sobre todos nosotros, pero no olvidamos que estos bienes son terrenales, hermanos, y que más bien lo que nosotros tenemos prometido en la palabra está en los cielos. Dice la palabra en Isaías capítulo 57 y el verso 15, porque así ha dicho el alto y sublime, el Dios de los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en las alturas, dice la palabra, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. O sea, hermanos, nuestro Dios santo está en los cielos. Él es santidad total, pero también, dice la palabra, Él se digna. Él se digna ¿de qué? De vernos a nosotros, de mirar nuestra condición, y dice que Él nos bendice y Él nos da, dice también, vida a los de espíritu humilde. Recordemos, la palabra del Señor no es como enseña esa herejía, ¿verdad? Que el que más tiene es el que más alto está, ¿verdad? Y hay dioses por lo que tienen. No, la palabra dice aquí que Él da vida ¿a quién? A los humildes, a los quebrantados de corazón. A esos Él nos da vida. Y la palabra nos dice ahí en Romanos 6:22, y hemos sido hechos siervos de Dios. El provecho que obtienen es que la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Ok, hermanos, entendamos algo acá. ¿A qué nos llamó el Señor? A santificarnos en nuestra vida, día a día. A santificarnos. Muchas veces burlamos al Señor, pero creemos que le burlamos. Porque Él no puede ser burlado por nadie. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que vamos a hacer, Él sabe lo que hemos hecho, hermanos. Pidamos perdón al Señor y santifiquémonos, dice, porque la meta suya y mía como hijos de Dios es la vida eterna, según Romanos 6:22. Y nos dice en 1 Timoteo capítulo 6 y el verso 7, nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin duda nada podremos sacar. O sea que cuando concluya nuestro tiempo aquí, dejaremos atrás todas estas cosas. Hermanos, que las ansias, los afanes de las pertenencias de este mundo no nos hagan quitar nuestros ojos de Dios.
Esto es lo que el hombre incrédulo parece ignorar. Vive para las cosas de este mundo como si esto fuera todo. Pero de ese modo también, hermanos, está despreciando las verdaderas riquezas que están en Cristo, ¿verdad? Pero esa es la palabra, aprendimos en la clase, ¿verdad? Que pocos son los que van a atender ese llamado, hermanos. Nosotros, los creyentes, somos distintos. Aunque vivimos en este mundo y disfrutamos las mismas cosas lícitas que los demás disfrutan, ¿verdad? Porque hay cosas ilícitas que nosotros como hijos de Dios no debemos disfrutar. Vivimos con la conciencia de que somos ciudadanos de los cielos y que como tales disfrutamos de enormes privilegios que no todos los hombres disfrutan. Y acerca de esos privilegios es que Pablo está hablando en el capítulo 1 y en el verso 3. Por el momento, hermanos, vivimos en este mundo, pero realmente pertenecemos a otro lugar. Aunque nos es lícito disfrutar de las bendiciones temporales que Dios derrama sobre los hombres, en ningún momento podemos olvidar que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, según dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2 y el verso 11. Nuestra ciudadanía está en los cielos, mis hermanos. El gozo suyo y mío está en los cielos. Nuestra meta debe estar nuestra mirada puesta en los cielos, en lo que Cristo nos ha prometido a nosotros. Mas nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sus ojos, mis ojos, deben estar puestos en Cristo, hermanos, no en las riquezas, no en los placeres del mundo, sino puestos en Cristo. Dice en el cielo, de donde también esperamos al Redentor, al que nos va a redimir totalmente, el que nos va a transformar, el que va a venir por usted y por mí, al que nos va a llevar a vivir eternamente para siempre en los cielos. Cristo, nuestro Señor, gloria sea a su palabra. Dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, esta carne, dice la palabra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a su nombre, hermanos. Los afanes, los peligros, las aflicciones, los dolores, las carreras, las necesidades, los pagos, todo lo de este mundo, dice la palabra, Él lo va a transformar. Toda esta humillación de nuestra carne que hay en nuestra mente, Él lo va a transformar. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos semejantes, dice, al cuerpo suyo de su gloria, porque Él tuvo el poder para sujetar, hermanos, en sí mismo todas las cosas, todo le pertenece, todo es de Él, y Él nos bendice en la medida en que Él quiera bendecirnos, no en la medida en que yo le diga a Él que tiene que bendecirme. Él me bendice a mí como Él quiera. Él me da en su tiempo, en su momento. Él tiene un momento para todos, mi hermano, y no es en el momento en que yo le digo, dame, te exijo, te obligo, porque no podemos hacerlo. No somos nada delante de la presencia del Señor, hermanos, para que nosotros hagamos esto. Más bien, dice la palabra, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para que Él nos exalte cuando fuere su tiempo. Alabado sea el nombre de Dios. No es obligándolo, no es mandándole, es que yo me humille bajo su poderosa mano. Y dice la palabra que el Señor me va a mí a exaltar cuando yo lo digo. No, Él me va a exaltar a mí cuando es su tiempo, cuando es su momento, cuando Él lo quiera, porque Él sujetó en sí mismo, dice la palabra, todas las cosas, todo le pertenece, todo es de Él, y Él me lo va a dar a mí cuando Él quiera. Yo tengo que humillarme, yo tengo que servirle, yo tengo que sacrificar, hermanos, en mi vida para que Él me bendiga, para que Él se digne a darme esa misericordia sobre mi vida, hermanos. Y esta ciudadanía, que habla la palabra del Señor, encierra grandes privilegios para nosotros. Hemos sido bendecidos, dice la palabra, con toda bendición en los lugares celestiales. No con alguna de todas,
Somos ciudadanos del cielo, dice la palabra del Señor, con todos los derechos que esa ciudadanía encierra. Hemos sido hechos también, como hemos aprendido, coherederos, ¿verdad?, con nuestro Señor, de todas las promesas que Él nos ha dado. Aquí no hay ciudadanos, hermanos, de segunda clase. Aquí todos somos hijos de Dios y todos somos iguales, y Él nos va a bendecir a todos de acuerdo a qué, a la manera en que yo le sirva, en que yo me santifique, en que yo sacrifique, en que yo me humille bajo su poderosa mano. Nos relacionamos con Dios como nuestro Padre, hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Ahora que somos sus hijos, podemos relacionarnos con Él como nuestro Padre. Podemos entrar cuantas veces queramos hasta el trono de la gracia. Gloria sea su nombre. Tenemos el poder de Dios obrando a nuestro favor. Sabemos que Él controla todas las cosas para nuestro bien, dice la palabra. ¿Para quién? Para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y si usted ha sido, hermana y hermano, ha sido llamado conforme al propósito de Dios, entonces estas bendiciones son para usted también. Y nos gozamos en la esperanza ciertísima de la vida eterna, hermanos. En otras palabras, yo me siento que aunque no he llegado al cielo, yo ya estoy disfrutando del cielo mismo, hermanos. En su palabra, cuando yo leo y yo veo todas estas promesas preciosas que hay en su palabra, dice aquí en Efesios 1:4, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuche, hermano y hermana, ¿para qué nos escogió? Para que usted y yo vivamos una vida de santidad, y tenemos que parar ya esto de estar jugando al mundo y a Dios, y tenemos que dedicarnos a Él, porque Él nos escogió y pagó por usted y por mí. En amor, dice el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, oigan hermanos, según no lo que yo le diga o lo que yo le exija, sino, dice la palabra, según el puro afecto de su voluntad. O sea que Él nos escogió y nos hace hijos suyos según lo que Él quiera, según el propio afecto de su voluntad, según Él cuando Él lo quiera. Hermanos, gloria sea al Señor. Y dice el verso número 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Hermanos, por su sangre Él nos redimió. Él perdonó nuestros pecados con el derramamiento de su sangre. Él nos limpió para que nosotros nos mantengamos limpios delante de la presencia del Señor. Usted y yo podemos estar limpios delante de su presencia, y si nos ensuciamos es porque queremos hacerlo, pero no porque seamos obligados a hacerlo. Él nos dio conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, hermanos. ¿Para qué? Para que usted y yo sepamos discernir qué nos sirve y qué no nos sirve, en qué caminamos y en qué no caminamos. Por eso la palabra del Señor dice que Él nos adoptó, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Y nos dio redención, hermanos, por su sangre, perdón de pecados. Ya tus pecados fueron perdonados en Cristo, y no tenemos que estar acumulando más pecados y trayendo más pecados a nuestra vida, porque eso no le agrada al Señor. Ya Él dice, nos perdonó con su sangre, nos limpió de ese pecado, según las riquezas de su gracia. Gloria sea su nombre por su palabra, hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Ahora entramos hasta el trono de la gracia mediante la oración. Ahora tenemos el poder de Dios obrando a nuestro favor. Ahora sabemos que sí, Él controla todas las cosas, hermanos. Aunque lo que a usted le parezca y a mí me parezca mal, que no lo veo bien, que no lo veo correcto, está bajo el control de Dios. Él conoce todo, Él conoce los detalles, Él analiza mi corazón, decía el salmista. Él entra en lo más profundo.
de mi corazón, de mis pensamientos. Él lo tiene todo bajo su control. Y además, hermanos, hay gozo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza cierta, y es que vamos a vivir eternamente con el Señor. Gloria sea su nombre. Y estas bendiciones que ya estamos viviendo en esta vida es un anticipo de lo que vamos a estar viviendo cuando estemos en su presencia, hermanos. Gloria sea su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. ¡Qué lindas promesas! Por eso no importa si tenemos poco o si tenemos mucho de los bienes de este mundo, vamos a tener lo que Dios quiera que tengamos, hermanos. Lo que usted tiene en este momento es lo que a Dios le plació que usted tenga. No nos afanemos por más, porque Él nos está dando lo que necesitamos cada día y lo hace abundantemente, más que abundantemente, hermanos. Él nos da más que abundantemente lo que ocupamos cada día. No importa si tenemos poco, si tenemos más, el gozo nuestro tiene que estar fijo en Cristo, hermanos. Porque de arriba es donde vienen las verdaderas bendiciones para usted y para mí. Nuestro verdadero disfrute, nuestro más profundo deleite son esas bendiciones espirituales de las que Pablo habla acá a la iglesia en Éfeso. Dios nos ha concedido esto libremente, hermanos, en Cristo. Efesios capítulo 1 y el verso 5 dice: Él nos escogió para ser adoptados hijos suyos en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos hizo aceptos en Cristo, hermano, por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para ser bendición, para ser hallados agradables, para ser hallados bien delante de Dios. ¿Qué nos dice la palabra con esto, hermanos? Dice la palabra acá, en el verso número 11, en el capítulo 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, todas estas bendiciones, que es el título de esta predicación, las bendiciones en Cristo, nosotros tenemos que vivirlas ya, en este momento. Tenemos que vivirlas ya, hermanos. Y además, como dice la palabra, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Él, esperamos nuestra redención completa, ¿verdad? Nuestra herencia que está en los cielos, que acaba nuestro peregrinar en esta tierra. Y entonces dice la palabra del Señor que vamos a ir ¿a qué? A ser poseedores de nuestra verdadera ciudadanía, la cual está en los cielos y en donde vamos a estar para siempre con Cristo Jesús, disfrutando, hermanos, de mucho más de lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, el propósito, la enseñanza, el objetivo, hermanos, de esta predicación es que nos conformemos, que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, que no perdamos de vista que lo más importante en nuestra vida es esperar la redención completa en Él, cuando Él venga por cada uno de nosotros, hermanos. Y disfrutamos. ¿Cuánto te ha dado el Señor? Disfruta eso. ¿Te dio mucho? ¿Te dio poco? Alabemos al Señor por eso, porque Él nos da en la medida, como dice la palabra, en que Él sabe que es provechoso para nosotros. Porque si nosotros pedimos,
Pedimos mal muchas veces para nuestros gustos, para nuestros deleites, pero el Señor quiere más bien que nosotros seamos santos y busquemos la santidad del Señor. Y en la medida, hermanos y hermanas, en que vamos buscando esa santidad, el Señor va trayendo la bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Y hay algo lindo, y es que el Señor, hermanos, yo lo digo por testimonio, el Señor nunca nos falta. Nunca Él nos falta. Puede haber la necesidad de dinero más grande, y Él siempre se glorifica proveyendo para sus hijos, trayendo para sus hijos, supliendo para sus hijos. Y si Él, hermano, nos suple en estas cosas, ¿cuánto más nos va a suplirnos si nosotros empezamos a caminar en la santidad en Cristo, buscando a Él cómo agradarle con nuestra vida? Dios añada bendición a su palabra esta mañana, mis hermanos. Que la gloria sea para el Señor, que este gozo que hay en nuestros corazones sea para Él. Si usted está contenta, alábese, glorifíquese en Él, dele bendición a Él, dele honra y gloria por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que le va a dar. Pero sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, alabemos al Señor porque ya estamos viviendo las bendiciones, el anticipo de estar para siempre en la gloria del Señor cuando Él venga por usted y por mí. La palabra del Señor sea bendita, la palabra del Señor llegue hasta la vida de cada uno de nosotros y cambie, hermanos, lo que tenga que cambiar, y que nosotros también esta mañana estemos dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de ser hallados santos en Él, agradables para Él, olor grato a su presencia, hermanos. Dispongámonos en el corazón para que Dios use su palabra y que ésta cambie nuestras vidas. El Señor añada bendición. Oramos para despedirnos de su presencia preciosa. Gracias, Señor, te damos. Bendito sea tu nombre, alabado seas, Cristo. A ti, Padre Celestial, gracias por ese sacrificio que tú hiciste pasar a tu Hijo. Y Señor, gracias porque tú lo pasaste con gozo, en obediencia, abriéndonos camino, Señor, hasta el cielo, a tu presencia. Porque con tu sangre fueron lavados nuestros pecados, Señor. Yo te pido, mi Dios, esta mañana que tú nos ayudes para nosotros luchar contra la carne, luchar contra el pecado y vivir una vida de santidad, una vida de gozo, de bendición, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos. Sin ti vamos a caer una y otra vez. Pero esta mañana te rogamos, ayúdanos, Señor. Tú ayúdanos para ser hallados gratos delante de tu presencia. Mi Dios, bendice tu palabra preciosa. Bendice todas las personas que van a escuchar este mensaje y que este mensaje pueda llevar luz, Señor, para todos los que ya vivimos gozo, para los que no te conocen, luz de salvación para sus vidas. Si alguien no te conoce, Señor, pueda venir a tus pies escuchando tu palabra preciosa, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, mis hermanos, su palabra. Nos vemos próximamente, si Él así lo quiere.